Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de Escuela Sabática. Quiero recordarle que durante todo el trimestre que hemos estado estudiando, hemos llevado este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto en la segunda parte. Y en esta última semana estamos estudiando este tema también que es muy interesante y se llama la muerte de Moisés. Un tema muy interesante. Hemos aprendido muchas cosas en nuestra primera lección, pero vamos a nuestro texto de memoria. Quiero que lo repitamos juntos. Acompáñenme. Vayamos allá al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 3. Y ahí vamos a leer el verso 5 y el verso 6 que nos dice así. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firmemente hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Muy bien, con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración. Aquí me voy a arrodillar. Si usted puede hacer lo mismo en casa, así hágalo. Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos en esta mañana por darnos la vida y la salud, porque nos permite encontrar aquí para poder estudiar su palabra. Queremos pedir que su buen espíritu pueda guiarnos, pueda dirigirnos según su voluntad y que podamos aprender las lecciones para este día. Denos la presencia de sus buenos ángeles para asistirnos en todo, por pedirlo todo y agradecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con esta lección para el día de hoy. Y el día de hoy tenemos un apartado muy interesante, el cual lleva por título Leyendo el libro de la ley. Y nuestra primera pregunta es: ¿con qué frecuencia se requería que el pueblo escuchara las lecturas de las leyes y qué grupos de personas debían hacerlo? Y la pregunta es ¿por qué? Esto es, ¿con cuánta frecuencia se debía escuchar ese libro? ¿Quiénes debían hacerlo? ¿Y por qué debían leer ese libro? Vamos a ir entonces a la palabra de Dios. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Deuteronomio, capítulo 31, y ahí vamos a leer el verso 9 hasta el verso 13, y nos dice así: Moisés escribió esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto del Eterno, y a todos los ancianos de Israel, y Moisés les mandó: cada 7 años, en el año del perdón de las deudas, en la fiesta de las cabañas, cuando todo Israel venga ante el Eterno tu Dios, en el lugar que Él elija, leerás esta ley a oídos de todo Israel. Congregarás al pueblo, varones, mujeres y niños, y a los extranjeros que habiten en tus ciudades, para que oigan y aprendan y reverencien al Eterno vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que aún no la conocen, oigan y aprendan a reverenciar al Eterno vuestro Dios todos los días que vivan sobre la tierra que van a poseer al pasar el Jordán. Según la palabra de Dios, la ley fue dada a los hijos de Leví, muy bien, que llevaban el arca, pero también los ancianos. Pero cada tiempo que ellos iban a venir, ellos debían leer la ley. ¿Para qué? ¿Cuál era la razón que ellos debían repetir la ley? Ellos debían repetirla para que la aprendieran y aprendieran a temer a Dios. Y para que los hijos que no habían escuchado también escucharan estas cosas. Muy bien, pero fue encargado a los levitas, también los ancianos debían hacer esto y debían repetir esta ley para el pueblo, para los hijos y para los extranjeros. Muy bien, pero vamos un poquito más allá. Vayamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Acompáñame a leer el siguiente párrafo que está en Testimonios para la Iglesia, volumen 3, en la página 324. Nos dice así: Dios requiere a los padres que disciplinen a sus hijos y los eduquen con diligencia incesante respecto a las demandas de la ley divina y los instruyan en el conocimiento y el temor de Dios. Muy bien, ¿cuál era la razón? Para que los hijos aprendieran, para que los hijos fueran conociendo qué Dios requería de cada uno. Pero no termina allí. Vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer este párrafo.
Estos preceptos que Dios colocó sobre los judíos con tanta solemnidad descansan con igual peso sobre los padres cristianos. Muy bien. Entonces, las leyes que Dios le dio, el libro de la ley y todas esas cosas, ahí hay muchas informaciones muy interesantes que nosotros deberíamos estar enseñando a nuestros hijos. Muy bien, que deberíamos estarlas repasando como pueblo, como cristianos, para saber qué es lo que Dios requiere de usted y qué es lo que Dios requiere de mí. Muy bien. Pues vamos a continuar entonces, si estamos claros en esta parte, y vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Acompáñenme a la siguiente pregunta. ¿Cuál era el plan de Dios para Israel? ¿Y cuáles eran las condiciones para que esta promesa se cumpliera? Esto es, ¿qué Dios iba a hacer con Israel? Pero una vez que Dios tuviera un plan establecido, había ciertas condiciones para cumplir ese plan. ¿Cuál era ese plan? Vamos a analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Vayamos allá en la Biblia y leamos lo que nos dice Deuteronomio capítulo 28, y ahí vamos a leer el verso número 12 hasta el verso número 14. El Eterno te abrirá su rico tesoro, el cielo, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. Prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. El Eterno te pondrá por cabeza y no por cola. Estarás encima y nunca debajo. Si obedeces los mandamientos del Eterno tu Dios, que hoy te ordeno que guardes y cumplas. No te apartes de ninguna de las palabras que te mando, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir en pos de otros dioses. Muy bien. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice aquí? Dios iba a abrir el depósito, iba a poner bendición, no le faltaría nada. Muy bien, pero tenía que obedecer las palabras de Dios. Muy bien. Esta es una. Dos, dice que lo pondrá por cabeza y no por cola. Estará siempre arriba y nunca abajo. Él prestará a todas las naciones, pero él no pedirá prestado. Muy bien. Hay una condición para esto. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda. Muy bien. Esta era la condición. ¿De qué no se debe apartar? De la voluntad de Dios. Muy bien. Este era el plan de Dios para Israel. Ahora, estas son las condiciones. Veamos lo que pasa y profundicemos un poquito más. Vayamos a la pluma inspirada para ver qué es lo que nos dice. Leamos este párrafo que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, volumen 6, página 353. Estas promesas dadas a Israel son también para el pueblo de Dios actual. Esto es, si nosotros también hacemos lo mismo, esto es, cumplimos la voluntad de Dios, Dios también va a cumplir estas promesas. ¿Se da cuenta? No apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda, sino cumplir las palabras que Dios nos ha dicho. Muy bien. Vayamos entonces también a nuestra siguiente pregunta. Leamos cómo nos dice. ¿Qué fue dado a los israelitas como recordatorio continuo de su llamado para ser el pueblo especial de Dios? ¿Y qué debe recordarnos entonces cada prenda de vestir que nos ponemos hoy? Esto es, Dios les puso ciertas cosas para que se distinguieran entre las demás naciones y para que cuando ellos vieran estas cosas, supieran que están obedeciendo o que tienen que obedecer a Dios. Y hoy día nosotros también tenemos que recordar ciertas cosas. Vayamos a la palabra de Dios para analizar qué es lo que nos dice allí y veamos qué es lo que nos explica. Vayamos al libro de Números, Números capítulo 15, y leamos allí el verso 38 y el verso número 39. Dice así. Di a los israelitas que se hagan franjas en el borde de sus vestidos, por sus generaciones, y pongan en cada franja un cordón azul. Esas franjas os servirán para que al verlas os acordéis de todos los mandamientos del Eterno y los cumpláis, y no sigáis los caprichos de vuestro corazón y vuestros ojos que os llevan a prostituiros. Muy bien. Dios le mandó al pueblo de Israel que se pusiera unas franjas, muy bien, unos listones en el borde de sus vestidos. Serían de color azul, para que cuando ellos lo vieran, se acordaran de obedecer los mandamientos de Dios y no fueran a adorar ídolos, no fueran a hacer cosas que no deben. Muy bien, Dios le mandó esto ahora para nosotros. Cada vez que nos vestimos, cada vez que nos arreglamos, ¿qué debemos recordar?
Vayamos a la pluma inspirada y veamos qué es lo que nos explica en este punto. Esto está escrito en la Review and Herald, que fue escrita el 23 de enero de 1900 y nos dice así. A los hijos de Israel, después de que fueron sacados de Egipto, se les ordenó que tuvieran una simple cinta azul en el borde de sus vestiduras, que los distinguiera de las naciones que los rodeaban y que indicara que eran el pueblo peculiar de Dios. Una cosa muy particular, ¿no? Pero muy interesante. Era una distinción entre las demás naciones. Nadie traía esa cinta azul en el borde de sus vestidos. Cuando los veían decían, oh, ese es Israel. Este es el pueblo de Israel. Pero vamos a ver un poco más. Vayamos al siguiente párrafo que está en el mismo material y nos dice así. El pueblo de Dios no está obligado a tener una marca especial en sus vestiduras, pero en el Nuevo Testamento a menudo nos referimos al antiguo Israel como ejemplo. Si Dios dio instrucciones tan definidas a su pueblo antiguo con respecto a su indumentaria, ¿no será que la vestimenta de su pueblo en este siglo vendrá bajo su atención? ¿No debería haber en su forma de vestir una distinción de la del mundo? ¿Se da cuenta? Esto, así como el pueblo de Israel tenía una forma de vestir peculiar, el pueblo de Dios en la actualidad también tiene que tener una forma de vestir diferente del mundo. Muy bien, se nos hacen estas preguntas. Claro que debe tener una forma diferente de vestir. Pero el párrafo no concluye allí. Hay más todavía. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo. Veamos cómo nos dice. ¿Acaso no debería el pueblo de Dios, que es su tesoro peculiar, buscar aún en su vestido glorificar a Dios? ¿Y no deberían ser ejemplo en cuanto a la manera de vestir y con su estilo sencillo reprender el orgullo, la vanidad y la extravagancia de los profesos mundanos y amantes del placer? Dios requiere esto de su pueblo. El orgullo es reprendido en su palabra. Muy bien, entonces el pueblo de Dios tiene que tener una forma sencilla de vestir, muy bien, que lo diferencie del mundo, que no se parezca como el mundo, muy bien, según los lineamientos de la palabra de Dios. Pero recuerde, cada vez que ellos veían su vestimenta, ellos recordaban que tenían que obedecer a Dios y no tenían que irse en pos de los dioses de la tierra de la cual ellos estaban poseyendo para ese tiempo. Muy bien, y ellos debían aprender la ley de Dios constantemente, no debían olvidarla, para que no fueran a hacer las cosas que no debían. Muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí. Vamos a concluir con una oración. ¿Le parece bien? Oremos. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. En esta mañana estamos muy agradecidos porque nos permite la vida y la salud. Queremos pedir su bendición, pedimos que nos ayude, nos guarde para que podamos comprender estas cosas y también podamos transmitirlas a los demás. Que las cosas que fueron escritas allí, el repasar la ley de Dios, el vestirse de una forma distinta a las demás naciones, pueda también llevarnos a nosotros a entender que somos un pueblo diferente y que debemos también recordar constantemente la ley de Dios, instruir a los hijos y también a nuestros prójimos y de la misma forma diferenciarnos entre aquellos que sirven a Dios y no les sirven. Bendíganos en este día y permita que podamos vivir de esa manera. Pedimos todo esto y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.